Hermanas y hermanos, buenos días. Sean todos bienvenidos a esta celebración de domingo. Saludamos también a quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales, desde sus hogares, los hospitales, cárceles, tanto en territorio boliviano como también en otros países, fuera de nuestras fronteras. Para todos ellos, nuestro afectuoso saludo y sincero cariño. Ese domingo presenta además algunas características. Por un lado, lo hemos escuchado en la monición de inicio, hoy celebramos la solemnidad de Cristo Rey. Es el último domingo del año litúrgico, correspondiente al ciclo C. Y el próximo domingo, con la celebración del primer domingo de Adviento, iniciaremos un nuevo ciclo litúrgico, el ciclo A. Además, hoy la Iglesia recuerda la Jornada Mundial de la Juventud, que hace algunos años ha sido cambiada por el Papa Francisco porque recordábamos esta jornada el Domingo de Ramos. Y como Iglesia aquí en Bolivia, recordamos el Día del Laico. Como vemos, son muchos los acontecimientos que matizan esta celebración. Los textos de la liturgia nos hablan de un reino, y no de cualquier reino, sino del reino de Dios, donde Cristo es el Rey. Seguro que hemos escuchado hablar de un estilo de gobierno que es la monarquía. Es un estilo de gobierno donde reina una persona, un rey o una reina. En el periodo del Antiguo Testamento encontramos que el pueblo de Israel fue gobernado por diferentes monarquías y además estas monarquías eran teocráticas, es decir, el rey era elegido por Dios para que en su nombre gobierne a su pueblo. Tal el caso del relato de la primera lectura, donde se le recuerda lo que el Señor le dijo a David. Dice el texto: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás el jefe de Israel. Y al final termina diciendo el relato que ungieron a David como rey de Israel. Más allá de lo que significó el reinado de David y todo ese periodo de monarquía teocrática que estuvo marcada por aspectos positivos y negativos, quisiera subrayar la actitud, por un lado, de Dios hacia su pueblo y por otro lado la actitud del pueblo de Israel y de los reyes, en este caso en la figura de David. Recordemos que lo que Dios quiere es nuestra salvación y para ello sabemos que ha suscitado a lo largo de nuestra historia acontecimientos y personajes. Es el caso de los reyes y estilos de gobierno monárquicos, con un único fin: intervenir, ser parte de nuestra historia. Y por medio de esos gobernantes busca nuestro bien. Y sabiendo que no somos títeres de Dios, es su intervención que pasa también por una aceptación de aquellos reyes y del mismo pueblo de Israel. Es decir, que los reyes, como es el caso ahora de David, eran conscientes de su elección de parte de Dios y el pueblo ratificaba aquella elección con signos concretos. En la lectura de hoy se nos dice que lo ungieron. Cierto que hoy no podemos hablar de monarquías al estilo de aquellos tiempos del pueblo de Israel, aunque no podemos negar su existencia. Según algunos datos, hay más o menos 47 países con este estilo de gobierno. Pero lo que interesa es que, a ejemplo del pueblo de Israel, seamos también capaces de reconocer la presencia de Dios en nuestra historia, que seamos capaces de ser dóciles a lo que Él quiere para nosotros, que trabajemos por vivir en comunión, sin divisiones y enfrentamientos, respetuosos del otro y capaces de convivir aún sabiendo que somos diferentes, que la diferencia
no nos divida, sino que nos ayude a crear espacios de diálogo donde aprendamos uno del otro, especialmente practicando la escucha y el diálogo. Seamos capaces de crear comunión fraterna. Y al mismo tiempo, que quienes nos gobiernan sean capaces de reconocer cuál es la voluntad de Dios para su pueblo y sepan que Dios quiere gobiernos respetuosos de la libertad, capaces de trabajar por la paz, de impartir justicia imparcial. Dios quiere que nuestros gobiernos respeten el valor de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Gobiernos que cuiden a nuestra madre tierra, que trabajen por la unidad de los pueblos y protejan a todos los que gobiernan sin distinciones y favoritismos. Gobiernos que defiendan a los más necesitados y no se aprovechen de ellos solo para alcanzar fines políticos. En definitiva, Dios quiere para su pueblo buenos gobernantes. Y para que nuestros gobernantes sean buenos, tenemos nosotros la responsabilidad de orar por ellos. Es lo que hacemos en cada Eucaristía. Quisiera a este respecto recordar unas palabras del Papa Francisco que decía: oramos por los gobernantes que tienen la responsabilidad de cuidar a sus pueblos, jefes de estados, presidentes de gobierno, legisladores, alcaldes, presidentes de regiones, para que el Señor los ayude y les dé fuerzas, porque su trabajo no es fácil. Y cuando haya diferencias entre ellos, entiendan que en tiempos de crisis deben estar muy unidos por el bien de los pueblos, porque la unidad es superior al conflicto. El Evangelio que hemos escuchado hoy nos pone en sintonía con la solemnidad que estamos celebrando este domingo, Cristo Rey. Si revisamos la historia mundial, veremos que han habido reinados, imperios que han marcado nuestra historia, ya sea por su estilo de gobierno como por el tiempo de duración. Tal es el caso del imperio babilónico o el imperio griego o el mismo imperio romano. Sin embargo, recordemos que todos estos imperios han tenido un comienzo y un final. Lo mismo podemos decir de algunos estilos de gobierno de este siglo. Sin embargo, cuando hablamos del reino de Dios, del reino de Cristo, diríamos, estamos haciendo referencia a un reino totalmente diferente al que humanamente podríamos pensar. El reino que Jesús nos propone, para empezar, no es temporal. En el caso de su duración, sino es eterno. Y además es diferente a nuestra idea de reinado que podamos tener. Contemplemos lo que se nos presenta en el Evangelio de hoy. Dice el texto: después de que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. ¿Qué miraba? O mejor dicho, ¿a quién miraba? A Jesús crucificado y coronado de espinas. Es decir, la imagen de rey que se nos presenta es particular, porque por lo general pensamos en un rey sentado en un trono, y aquí Jesús está sobre la cruz. Por lo común, el rey lleva una corona muchas veces de oro y piedras preciosas, y Jesús está coronado de espinas. Y además, un rey tiene a sus pies a súbditos que le sirven, y Jesús está rodeado de gente que de modo burlesco le dicen: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y no recibe halagos ni aplausos. Pero al final hay uno que también sentenciado a muerte, como él mismo lo reconoce por causa justa, le explica diciendo: Jesús, acuérdate de mí cuando venga a establecer tu reino. Para nadie es desconocido que el centro de los evangelios es el anuncio del reino de Dios. Podemos decir que es el tema favorito de Jesús. Lo encontramos varias
varias veces hablando del reino de Dios. Pero aún así, en la realidad, es una realidad poco comprensible para muchos de nosotros. Ya para algunos en la época de Jesús fue también poco comprendido. Por eso mismo aquel diálogo de Jesús con Pilato sobre su reinado. Y es que como nosotros, seguro que Pilato comprendía el reino de Dios dándolo a un reino de este mundo. Por eso la respuesta de Jesús: mi reino no es de este mundo. Será importante dejar entonces de lado una concepción de reino relacionado con un palacio, con el poder, con el dominio. En ese sentido, reino de Dios será el modo como Jesús comprende la acción de Dios en medio de la historia. Y debemos, queridos hermanos, recordar siempre que la acción de Dios busca llenarnos de fortaleza, por un lado, en el presente, y mostrarnos un futuro lleno de esperanza. Es esa buena nueva que de modo particular se anuncia a los pobres. En ese sentido, uno de los aspectos fundamentales del reino de Dios, como ya lo habíamos dicho, es la cercanía de Dios con su pueblo. Por eso, la escena de hoy en el Evangelio muestra a Jesucristo, Rey del universo, solidarizándose con la humanidad a partir de una realidad estrictamente humana, la muerte. Si quisiéramos subrayar algunas características del reino de Dios, me gustaría poner la atención en dos aspectos. Por un lado, el reino de Dios nos presenta la imagen de un rey que no piensa en sí mismo, sino en los demás. Al contrario de esos reyes y gobernantes que buscan intereses propios, aprovechándose de aquellos a quienes gobiernan, el reinado de Cristo es un reinado de entrega. Así comprendemos cómo nuestro Rey está en la cruz, entregando la vida por todos, entregando la vida por nuestra salvación. El segundo aspecto que me gustaría subrayar es que el reino de Dios es un reinado de servicio, no de sometimiento de un pueblo. Es Cristo que con el ejemplo de su vida se puso y se pone al servicio de los demás. Su autoridad no busca ir por encima de los demás sometiéndolos, sino que su autoridad es dada por su testimonio de servicio. Creo que es oportuno un llamado a nuestros gobernantes a imitar estos aspectos para que sus gobiernos sean marcados por la entrega y el servicio a los demás, buscando siempre el bien común. Lo recordamos los obispos de Bolivia reunidos en asamblea la semana pasada en el mensaje final. Decíamos: son precisamente los que nos gobiernan quienes están llamados a garantizar los derechos de todo ciudadano con una actitud de escucha auténtica para una convivencia pacífica, dialogante, con responsabilidad y preocupado en el bien común. Insistimos, el día de hoy, como Iglesia, a que los conflictos sociales por los cuales está atravesando nuestro país encuentren pronta solución, que nuestras autoridades asuman responsabilidades más allá de ideologías políticas y recuerden que fueron elegidos como autoridades para, entre otras cosas, garanticen una convivencia pacífica entre bolivianos. El día de hoy celebramos también la Jornada Mundial de la Juventud. No podemos negar la gran cantidad de jóvenes que participan en nuestra iglesia. Pensemos en aquellos jóvenes de las pastorales juveniles, en aquellos catequistas o muchos otros que desde diferentes experiencias van animando a otros jóvenes en el seguimiento a Cristo. Para todos ellos va el día de hoy nuestro recuerdo y nuestra oración, acompañado de nuestro agradecimiento. Que sepamos, al igual que muchos jóvenes, vivir nuestra fe con entusiasmo y creatividad. Y como lo decía el Papa Francisco, los jóvenes son la esperanza de una sociedad mejor y una iglesia más viva. Pero además, decíamos que hoy recordamos el Día Nacional del Laico. Aquí nuestra mirada
a tantos hombres y mujeres que dan testimonio de su fe cristiana en medio de sus actividades cotidianas, a aquellos bautizados que desempeñan servicios diversos en nuestra iglesia, como catequistas o como agentes de pastoral, que entregan su tiempo y habilidades sin esperar ninguna retribución económica, que van conjugando su tiempo de padres y madres de familia, de trabajadores, de estudiantes, con la linda tarea de evangelizar. Queridos laicos, muchas gracias por su testimonio. Los animo a no perder esa dimensión profética para que desde sus realidades tan diversas puedan también denunciar injusticias y anunciar esperanza. Concluyo invocando la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, que nos anime a todos a ser colaboradores en la realización del reino de Dios en medio de nuestra historia, que sepamos reconocer con su ayuda a Cristo como Rey del universo, como Rey de nuestras vidas, que sea también la Virgen María en la advocación de la Virgen de la Dulce Espera, que nos ayude durante este tiempo de Adviento que se avecina a prepararnos a celebrar con gozo la próxima Navidad, y que durante este tiempo nuestra oración en actitud de espera venga marcada con aquella petición: venga tu reino, Señor. Amén. Amén. Hemos escuchado la homilía preparada el día de hoy.